Semana de pasión. Otra semana de pasión. Un poquito, en este caso, diferente a las semanas de pasión a las que nos tiene acostumbrado el resto del año. Semana de pasión o incluso de vacación. Nosotros seguimos con la pasión. Sacrificamos la vacación para un nuevo programa de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Abierto por vacaciones. Más de Lloviendo Cine que no cierra por vacaciones, que no cierra por Semana Santa. Seguimos al pie del cañón. ¿Y de qué se nos ha ocurrido hablar en el programa de hoy de Lloviendo Cine? Pues vamos a tomar como referencia a la Semana de Pasión, a la Semana Santa. Pero no vamos a dedicar nuestro programa a ningún aspecto relacionado con esta Semana de Pasión. Aunque sí, aunque no. Nos explicamos. No vamos a hablar de Moisés y de cómo se las ingenió Charlton Heston para separar las aguas del Mar Rojo. Ni siquiera van a venir ni Sansón ni Dalila. Tampoco esa obra maestra de Stanley Kubrick llamada Espartaco. Ni siquiera ninguna de las dos versiones que se han hecho de Ben-Hur. Y mucho menos la que se hizo hace unos pocos años. Aunque sí vamos a tomar como referencia un hecho que ocurrió en esos últimos días de un tal Jesucristo. Como programa eminentemente laico que es, Lloviendo Cine se va a ceñir a lo cinematográfico. ¿Qué ocurrió en esos últimos días antes de la muerte de Jesucristo? Pues ocurrió un hecho que tampoco es de los más recordados, aunque contenga el gran giro de guión de toda esta Semana Santa. Y nos estamos refiriendo a una cena, en concreto a la última cena. Y partimos de ahí para dar comienzo al programa de Lloviendo Cine de hoy. Porque ¿qué ocurrió? Y nos salimos del tema estrictamente cinematográfico durante la última cena de ese tal Jesucristo. Porque aparte de que tomaron y recibieron los 12 discípulos, aquello de el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hubo un hecho que condenó a este último para los restos. Porque un tal Judas Iscariote le vendió por 4 duros. Fijaos si no es el gran giro de guión de toda la Semana Santa, la bolsica llena de dinero que se llevó a casica don Judas Iscariote. Bueno, pues todo ello sucedió en una cena, alrededor de la última cena del tal Jesucristo. Y ahí queríamos llegar. Nos vamos a servir de esa cena, de ese banquete, no sabemos si de ese festín, para realizar el programa de hoy de Lloviendo Cine. Por cuanto nos hemos propuesto, saliéndonos ya del tema de la Semana Santa, hablar de cenas. No sabemos si de últimas cenas, pero sí de unas cenas que cinematográficamente hablando han dado que hablar. Incluso, en algún caso, han hecho correr ríos de tinta. Vamos a hablar de comidas, más bien vamos a hablar de cenas. Pero ojo, no va a ser un especial gastronomía. La gastronomía y el cine. No va a haber películas como agua para chocolate, aunque sí hablaremos de algunos platos de los que dan buena cuenta en esas películas.
Tampoco van a ser películas centradas en la cocina, en la elaboración de las comidas, aunque en algunas de estas películas se vaya a elaborar comida o aparezca una cocina donde se elabore esa comida. Tampoco estarán ambientadas en un restaurante, de esas que hemos visto 1000 veces en una película. El chico que queda con la chica, incluso en una cita ciegas en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Tampoco es ese el propósito de este programa. La cena en cuestión tiene que suceder en una casa, en una mansión, en un departamento cutre, en un palacio, donde queráis, pero sin ningún distintivo que diga 1, 2, 3 o 4 tenedores. Aunque a veces se coma, no sabemos si mejor, pero sí que en mayor cantidad que en muchos de ellos. Y lo vamos a ver. Alrededor de esa mesa van a ocurrir cosas. En ocasiones, cosas que eclipsan a la propia cena, a los propios platos. A veces la cena es solo un magnífico MacGuffin. Y hemos hablado de mansiones, de palacios. No todas estas cenas van a tener un carácter solemne, reverencial. Algunas todo lo contrario. Incluso serán comedias, incluso serán películas de esas llamadas de evasión. Y vamos a ver que realmente en muy poquitas de estas películas, en muy poquitas de estas cenas, lo principal será la comida. Sino que ya decimos evidentemente lo que sucede alrededor de la misma. La cena, en ese sentido, será la excusa. Y le vamos a pedir a don Johann Sebastian Bach, uno de los compositores más utilizados para ilustrar esto de la Semana Santa, que nos sirva de fondo, musicalmente hablando, para el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y vamos a empezar este programa con unas escenas donde reina la sospecha. Porque estas primeras películas se desarrollan en torno a una mesa, en torno a una cena. Y en estas películas se comete un asesinato. Y en estas películas se tiene que adivinar quién ha sido el asesino. Como por ejemplo sucede en El juego de la sospecha, dirigida por Jonathan Lynn en 1985. Una serie de misteriosos personajes son invitados a cenar a una de esas típicas mansiones. Pero uno de los invitados es muy especial. Es un señor que los tiene bien amarraditos, por cuanto todos tienen algo que ocultar. A todos les tiene chantajeados. ¿Qué sucederá en mitad de la cena? Que ese chantajista morirá. El resto de la velada consistirá en averiguar quién ha sido el asesino. No sabemos si os sonará este argumento, pero sí decimos el subtítulo de la película, Cluedo, por cuanto El juego de la sospecha, en español, es la adaptación no de un videojuego, sino del famoso juego de mesa llamado Cluedo. Antes de adoptar videojuegos, pues se solía adoptar juegos de mesa. Es lo que tenía no tener medios suficientes. El juego de la sospecha, que no deja de ser una actualización de una película del año 1976, dirigida por Robert Murt y titulada Un cadáver a los postres. ¿Y qué es lo que hace un poquito especial esta película? Pues que un multimillonario invita a una cena a su castillo a los 5 más famosos detectives de la historia, Sherlock Holmes mediante. ¿Y qué les deparará esa cena? Pues que a medianoche habrá un asesinato y los 5 tendrán que averiguar quién ha sido el culpable. Llevarán como premio, aparte de la cena, $1.000.000. ¿Quiénes son esos detectives? Sus nombres son Sidney Wang, Dick Charleston, Jessica Marbles, Milo Perrier y Sam Diamond. Dicho así, evidentemente son 5 nombres ficticios. Pero si decimos que estos 5 detectives eran el trasunto de Hercule Poirot,
Miss Marple, Charlie Chan, Sam Spade o Nick y Nora Charles. Luego diremos quiénes eran Nick y Nora Charles. Pues ahí evidentemente cambia la cosa. Curiosamente, el personaje de Sam Spade está interpretado por Peter Falk, que en aquellos años se hizo más que célebre con el papel de otro detective, Colombo. Lo que ocurre es que, contrariamente a lo que pudiera parecer, Peter Falk no hace de Colombo en Un cadáver a los postres, aunque lleve el mismo sombrerito y la misma gabardina. Película, por cierto, con reparto más que estelar. David Niven, Alec Guinness, Peter Sellers, Maggie Smith, todos ellos británicos, pero también Eileen Brennan, Peter Falk, Elsa Lanchester, James Coco, James Cromwell, Truman Capote. ¿A que no sabías que Truman Capote había sido también actor de cine? Pues fue en esta entretenidísima película de misterio y asesinato alrededor de una cena. Y es que realmente, si te reúnes alrededor de una mesa, alrededor de una cena, no tienes escapatoria. Es como si, y luego veremos alguna que otra película en la que sucede algo parecido, estuvieses atrapado. Si te sientas como comensal, hasta que no termina la cena no te puedes levantar del asiento. Y claro, si ha habido un asesinato de por medio y el asesino se encuentra sentado entre esos comensales, como que te dan más ganas de quedarte, a no ser que seas el ínclito asesino, en cuyo caso ya sabes, pon cara de póker. Y hay una película del año 1934 en la cual no hay un asesinato en una cena, sino que la cena sirve para desenmascarar al asesino. Y esa película es La cena de los acusados. Entrañable, simpaticísima y buena película iniciadora de la saga de The Thin Man, que así se llamaba el título original de la primera película. Esas historias protagonizadas por Myrna Loy y por William Powell en los 30 y en los 40. Por cierto, ¿cómo se llaman William Powell y Myrna Loy en la película? Lo hemos dicho antes. Nick y Nora Charles, dos de los personajes de los que se sirve Un cadáver a los postres para encarnar, en este caso, a un detective que mezcla a los dos personajes. Bueno, pues La cena de los acusados del año 1934 es la película iniciadora de aquella saga de Tin Man. La cena de los acusados, ella, él y hasta otra reunión de acusados, La sombra de los acusados, El regreso de aquel hombre y La ruleta de la muerte. Hasta el año 1947 tuvo continuidad esta saga. Y evidentemente, esa cena a la que alude el título de la película es la cena de los acusados. Los acusados del crimen que resolverán la pareja de detectives Nick y Nora Charles, es decir, William Powell y Myrna Loy. Pero si hay un gran especialista en el mundo del cine a la hora de introducir una cena en una película y que alrededor de esa cena ocurran cosas en ocasiones muy peligrosas, es Don Alfred Hitchcock. ¿Cuándo sucede lo que le sucede a Grace Kelly y a unas tijeras en Crimen Perfecto del año 54? Pues se produce durante una cena, sin querer cometer ningún torpe spoiler. ¿Dónde se encuentra el personaje de Ray Milland? Es que es difícil cometer ningún spoiler. ¿Dónde se encuentra Ray Milland mientras a Grace Kelly le espera una sorpresa en su casa? Pues Ray Milland está en una cena con amigos. En este caso, la cena sí que es una excusa perfecta para que Grace Kelly se encuentre con esa pequeña sorpresa. Película La soga del año 1948. Sí, la de los planos secuencia.
a que pareciera que La soga, película en color, es bastante posterior. Pues no, es del año 48. Y ya sabemos todos lo que ocurre al comienzo de esta película. Esto no es spoiler porque el primer plano de la película ya te dice lo que acaba de ocurrir. ¿Qué ocurre en la película cada vez más recomendable y más reivindicable de Don Alfred Hitchcock? Pues en el piso de 2 estudiantes universitarios se celebra una fiesta a fin de curso. Allá acuden los amigos de los 2 estudiantes, incluido el profesor de ambos, un criminólogo encarnado por James Stewart. ¿Qué han hecho esos 2 estudiantes al principio de la película, ya en ese primer plano? Pues guardan en un arcón lo que ellos pretenden que sea la prueba de que existe el crimen perfecto. La persona que ellos mismos han matado se encuentra dentro del arcón, donde van a colocar, como quien no quiere la cosa, los ricos manjares de los que se van a servir los invitados de la fiesta, incluido James Stewart. Y hasta ahí podemos leer. ¿Os imagináis lo que va a pasar si es que no habéis visto esta película? Tironcito de orejas, siendo una película de Don Alfred Hitchcock, el cual tiene otra película con famosa cena incluida. ¿Escuchas? Lloviendo cine. Y esa película no es otra que Encadenados, Notorious, del año 1946, 2 años antes tan solo de la realización de La soga. Volvemos a lo mismo, a que pareciera que entre una y otra había un lapso de tiempo mucho mayor. Pues en Encadenados, durante una cena de la cual tampoco vemos mucho, se desarrolla la legendaria escena de la bodega. En esa mansión, en ese palacio de ese antiguo nazi, encarnado magistralmente por Claude Rains, Cary Grant e Ingrid Bergman tienen que ingeniárselas de aquellas maneras para hacerse, más bien que con una botella, con el contenido de una botella de vino que se encuentra rodeada de otras inofensivas botellas en aquella bodega. Película que contiene una cena íntima entre Cary Grant e Ingrid Bergman, en la cual comen pollo que es incapaz de cocinar el personaje de Farley Granger en La soga, comida por cierto que le encantaba, en concreto pollo a la americana, a Don Alfred Hitchcock, gourmet donde los haya. En todas y cada una de sus películas trufaba sus historias, nunca mejor dicho, con la elaboración de los platos más suculentos, porque se come no solo en La soga, sino también en El proceso Paradigm, en La ventana indiscreta, en Atrapa a un ladrón, incluso a bordo de un tren en Extraños en un tren. Vamos, en casi todas las películas de Don Alfred Hitchcock. Y seguimos con más cenas, y ahora nos vamos hasta el año 1933, porque tenemos que hablar de una cena dirigida por un tal George Cukor. Porque George Cukor dirigió en el año 1933 la película Cena a las 8. Una auténtica delicia, no solo la cena, sino también la película. Magnífico ejemplo de comedia sofisticada y con un reparto que contenía a los hermanos Barrymore, John y Lionel, abuelos Beatty
o a Jim Harlow. ¿Quién podía dar más? Por cierto, ¿quién fue el guionista de la película? Un tal Herman Mankiewicz. Sí, Mank, el de la película de David Fincher. En esta ocasión, y afortunadamente, no se cometerá ningún crimen alrededor de esta cena y alrededor de esta mesa. Aunque en ocasiones no hace falta que corra la sangre en esta cena, que está programada para las 8 de la tarde, y en la que una esposa quiere que su marido despegue su mente tanto de los problemas de salud como de sus problemas financieros. Y qué mejor ocasión, la esposa no lo sabría, que invitar al quebradero de cabeza responsable de esos problemas económicos de su marido. La persona que quiere comprar las acciones de la empresa de este infausto esposo. La cena, una mesa preparada con mantel y cubiertos de lujo como manera de solucionar un problema. Aunque ya sabéis lo que dice el dicho. Nunca hay que mezclar los negocios con el placer. Y volamos en el tiempo hasta el año 1967 para encontrarnos con la película Adivina quién viene esta noche. En el original, Adivina quién viene a cenar. Película de Stanley Kramer en la cual Katharine Hepburn y Spencer Tracy, ya metidicos en años, reciben la sorpresa de la noche y de sus vidas. Su hija tiene novio, nada menos que Sidney Poitier. Y no es que los padres de ella, Spencer Tracy y Katharine Hepburn, sean chapados a la antigua. Todo lo contrario, pero imaginaos la situación aún a pesar de ello. Lo hacen por ella. Cuidado, niña, que estamos en América en los años 60 todavía y las cosas no están para echar cohetes. A veces la cena te depara sorpresas. Y hemos dicho que no habría restaurantes. Bueno, pues viene la excepción de la noche. Película Mi cena con André del año 1981 y dirigida por el grandioso Louis Malle. Pero es que claro, esta película lo merece, sobre todo en opinión de nuestro colaborador en La Sombra, don Juan Solo, que considera a Mi cena con André una auténtica obra maestra. ¿Cuál es el intríngulis de la película? Pues que los actores Wallace Shawn y André Gregory se interpretan a sí mismos. No solo eso, sino que también firmaron el guión. Prácticamente don Louis Malle se limitaría a colocar la cámara, valga la hipérbole. En esa conversación, en esa Mi cena con André, tanto uno como otro, don Wallace y don André, se tiran los trastos a la cabeza, pero a veces no a la del otro, sino a la de uno mismo. Película que evidentísimamente hay que reivindicar y recomendar en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y nos vamos al cine español. Porque en el cine español nos encontramos con tres comedias que en los últimos años han girado en torno a una mesa. Esas películas son Sentimental, Sesgay del año 2020. Películas, por cierto, en las cuales hay invitados de por medio. Que aparte de Mi cena con André, en todas hay comensales externos, que casi siempre será el origen de todas estas discordias. Ya pueden ser familiares, ya pueden ser amigos o incluso desconocidos. Algo va a pasar alrededor de esa mesa. Y en Sentimental ocurren cosas. Los vecinos de arriba, que así se llamaba la obra que el propio Sesgay había llevado antes a las tablas, se trata de una película de origen teatral. Esos vecinos de arriba, un tanto ruidosos a ciertas horas de la noche, son invitados por la vecina de abajo sin conocimiento del marido. Después del jantar, pretenden llevar a cabo otros actos. Los anfitriones son el matrimonio compuesto por Javier Cámara y Griselda Siciliani, pareja en crisis. Los vecinos de arriba, Belén Cuesta y Alberto San Juan. Esta pareja no solo no está en crisis, sino que tienen una mente de lo más abierta.
En este caso, la cena es una perfecta excusa no para la película, sino para esta otra pareja de arriba. Película Perfectos Desconocidos, la española. Y decimos esto porque Perfectos Desconocidos, de Ales de la Iglesia del año 2017, está basada en una película italiana del mismo nombre que un par de años antes gozó de un inusual éxito en su país. El argumento es el mismo, pero trasladado a tierras patrias. 4 parejas se reúnen alrededor de una mesa para 2 cosas. Para dar buena cuenta del redondo de ternera que ha cocinado sin pasarse de sal el personaje de Eduard Fernández y para jugar a un juego que se le ocurre a uno de los personajes. Juego que tiene que ver con el móvil y con las nuevas tecnologías y que pondrá a prueba la fidelidad de cada uno de los comensales. El reparto estelar: Eduard Fernández, Belén Rueda, Ernesto Alterio, Juan Acosta, Pepo Nieto o Eduardo Noriega. Y de corte similar es la película que un año antes había dirigido Inés París, titulada La noche que mi madre mató a mi padre, protagonizada de nuevo por Eduard Fernández y Belén Rueda. Cine dentro del cine. Belén Rueda es actriz de cine. Eduard Fernández hace de guionista. E invitada a la cena se encuentra una directora de cine que a la sazón fue la exmujer de Eduard Fernández. Directora que viene acompañada de un actor argentino encarnado por Diego Peretti, que hace de sí mismo. Formalmente, esta segunda película puede recordar a Perfectos Desconocidos, aunque no argumentalmente. En este caso, la excusa de la cena se la inventa el personaje de Eduard Fernández. Y ya que estamos con Alex de la Iglesia, las brujas de Zugarramurdi. En cierto momento de la película hay un peculiar, por llamarlo de alguna manera, ágape, en el cual aparece pues prácticamente lo mejor de la película. Un desternillante personaje interpretado, y no diremos más, por Santiago Segura. Aunque si de cenas hablamos, no podemos olvidarnos, trajimos hace bien poquito a don Luis García Berlanga con nuestro rosco particular de la A a la Z. No nos podemos olvidar de Plácido. Siente un pobre a su mesa. La cena, en este caso de Nochebuena, tratada por don Luis y por don Rafael Azcona como un ataque despiadado a la doble moral de la burguesía española de la época. Y estamos viendo que el tono general de las películas centradas en torno a una cena y que están viniendo al programa de hoy es de comedia, de suspense. Y queremos compensar esto un poquito, porque también es de comedia El Guateque, la obra maestra de Blake Edwards del año 68, en la cual Peter Sellers se cuela directamente en un gran banquete cinematográfico al cual no estaba invitado. O La Cena de los Idiotas, grandísimo éxito del cine francés del año 1998 y dirigido por Francis Weber. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla y nunca mejor dicho. Vamos a ponernos un poquito más siniestros. Porque ha habido cenas en las cuales el exceso, el desmadre, es lo que cuenta. Una vez más, lo que cuenta es lo que sucede alrededor de la mesa, o de las mesas, o de la ausencia de mesas. Y así ocurre en la película de Luchino Visconti del año 1969, La caída de los dioses, más que controvertida película ambientada en los años del ascenso del poder nazi en Alemania. Y en esta película hay una cena, hay una fiesta, en la cual los desmanes camparán a sus anchas. A esa fiesta están invitados los miembros de la familia Essenbeck, que regenta una de tantas grandes empresas alemanas que por la época tenían que decidirse por apoyar o no
al señor del bigotito. Película, por cierto, basada en la familia Thyssen, os sonará el nombre, e inspirada en Macbeth de William Shakespeare. Película, por cierto, que en opinión de Lloviendo Cine, tanto desmán y tanto exceso le hacen un flaco favor, en la que para nosotros es la película más flojita de su director. Y si hablamos de excesos, de desmadres, de desmanes y de desmesuras, ahí tenemos la película dirigida por Marco Ferreri en 1973, titulada La Gran Bouffe, aquí La Gran Comilona. 4 de los mejores actores europeos de la época, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret y Michel Piccoli, 2 italianos y 2 franceses, protagonizan una película que es toda una oda a la gastronomía, toda una oda al buen yantar. Lo que ocurre es que, conociendo a Marco Ferreri, ese buen yantar se quedaba pequeño en una película dirigida por el señor Ferreri. A don Rafael Azcona, guionista de la película, y a Marco Ferreri, recordemos que sus colaboraciones databan de finales de los 50 y principios de los 60 con El Cochecito y El Pisito, las películas españolas de Marco Ferreri. A los dos buenos hombres les dio por darse este homenaje lleno de gastronomía con una historia un tanto peculiar. Los 4 amigos deciden ponerse a comer y a comer y a comer, no hasta la saciedad, sino hasta, no podemos decirlo, no queremos cometer ningún torpe spoiler. Así os obligamos a ver la película por si todavía hubiese alguien que no haya visto La Gran Comilona. Solo que Marco Ferreri no podía quedarse simplemente en el buen yantar. Marco Ferreri tenía que aderezar, tenía que acompañar esta película con la llegada de unas cuantas señoras de vida alegre. Como resultado, una de las películas Marco Ferreri por antonomasia de toda su filmografía, por no decir la que más. Película, eso sí, desaforada no, desaforadísima. Ya que hablamos de comidas, película lentejas, o te las comes o ya sabes lo que tienes que hacer con ellas. Y si hablamos también de desmanes, de excesos y casi de dislates, ahí tenemos la película de Pier Paolo Pasolini del año 1975 titulada Salò o los 120 días de Sodoma. En esta obra, basada en una novela del sin par Marqués de Sade, las comidas y las cenas son ya no peculiares, son un poquito escatológicas y casi nos estamos pasando ya a la hora de desentrañar torpes spoilers. No hay que olvidar, es Pier Paolo Pasolini quien está sentado detrás de las cámaras. Y sí, esta, que fue la última película, porque no pudo hacer más, dirigida por Pier Paolo Pasolini, puede que sea la más transgresora, la más hardcore o incluso la más personal de toda su filmografía. Vamos, que no pudo ver estrenada la película. El argumento de la misma se las trae. Normal que estuviese prohibida en bastantes países, y estamos hablando ya del año 1975. Ya no es que sea película lentejas, es que las lentejas es posible estén muy próximas a caducar, si es que no han caducado ya. Podríamos llamar a esta película como el perfecto trasunto de la vida personal de su director. Pasamos a otra controvertida película, pero en un nivel más que inferior. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, de Peter Greenaway, año 1989. Podríamos decir que el menú de esta película desconcierta con los entrantes, pero los platos, y no digamos ya los postres, resultan altamente jugosos.
Ya decimos, hay desmesura, la desmesura típica de las películas del señor Greenaway. Podríamos decir, la desmesura está en su punto. ¿Y qué desaforada mezcla encontramos en la película? Pues la alta cocina y el erotismo. Vamos, que sin querer cometer un torpe spoiler podríamos llamar también a esta película un cadáver a los postres, sin que tenga que ver absolutamente nada con la película de la cual hemos hablado al comienzo del programa. El universo Greenaway no puede faltar la música del gran Michael Nyman. Sí, hay un Michael Nyman pre el piano. Michael Nyman existía antes de, y con grandes nombres del cine británico en su reparto. Michael Gambon, sí, antes de Harry Potter. Helen Mirren, sí, antes de ser The Queen. Tim Roth, sí, Tim Roth es británico y antes de Reservoir Dogs. Lo único que hay un protagonista que es francés y que se llama Richard Bohringer, padre, por cierto, de la actriz Roman Bohringer. Y hay otro gran especialista en el buen llantar dentro del cine. Antes lo hemos dicho de Don Alfred Hitchcock. Pues también podemos decir lo mismo del cine de Don Luis Buñuel. Hemos dicho también al comienzo del programa que podía haber por ahí alguna película en la cual los invitados a una cena no podían moverse del sitio, porque pareciera que cuando vas a una cena, hasta que no se acaba el último plato del postre, no te puedes levantar de la mesa. Bueno, pues esa película se llama El Ángel Exterminador, del año 1962, una de las películas más puñeteras de su director. ¿Qué les ocurre a los invitados a esta cena en otra de esas mansiones que solo pareciera que únicamente existan en el cine? Pues se acaba la cena y efectivamente los invitados no pueden salir de ahí, no pueden salir de la mansión. Evidentemente toda una parábola, toda una metáfora. Don Luis sabía cómo contar mostrando, sin subrayar. Y muy ligada a esta película se encuentra la anterior cinta de Don Luis Buñuel, Viridiana, del año 1961. Y muy ligada a la Semana Santa. Y en este caso muy ligada a la real Última Cena. La última cena del tal Jesucristo. Por cuanto a Don Luis Buñuel y al oscense Julio Alejandro les dio por escribir una escena que rayaba en lo blasfemo, si no sobrepasaba la línea. Una escena por la cual rodaron cabezas. El director general de cinematografía, José Muñoz Fontán, fue fulminantemente destituido de su cargo por acudir al Festival de Cannes a recoger la Palma de Oro que muy merecidamente había ganado Don Luis Buñuel por Viridiana. ¿Qué hubiese sucedido de no existir esa escena, ese homenaje, en definitiva, a la última cena del tal Jesucristo? Pues que nos hubiésemos quedado seguramente sin Palma de Oro y sin una obra maestra. Y vamos a terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine con dos grandes películas, con dos grandes cenas, con probablemente las dos más grandes cenas de la historia del cine. Y las dos son del año 1987. Buen año desde el punto de vista gastronómico, este 1987. La primera de esas películas es una película danesa. Está dirigida por Gabriel Axel y se titula El festín de Babette. Una película que lo tiene absolutamente todo para ser lo que es, una auténtica maravilla. La película trata sobre la revolución que la llegada de una señorita francesa que huye de la guerra civil de su país a finales del siglo XIX supone para esa remota aldea danesa. Mademoiselle agradecerá la acogida que le han dispensado en el pueblo en forma de cena, en forma de opulenta cena
con manjares típicamente franceses. Claro, imaginaos el impacto que los más suculentos platos de esa gastronomía producirá en la puritana mentalidad luterana de los habitantes de esta villa danesa. Evidentemente, ese es el festín de la película y esa señorita francesa es Babette. Lo único que la película tiene un pero, que ganó a Adiós muchachos, Au revoir les enfants, el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa de aquel año. Pero ¿qué queréis que os diga? Si alguien tenía que ganar a Adiós muchachos, solo podía hacerlo una película como esta inconmensurable, El festín de Babette. Y esa gran segunda película de ese gran año gastronómico y cinematográfico que fue 1987 es El testamento en forma de película del gran John Huston. Dublineses, The Dead en el original, basado en el cuento de James Joyce. Mucho más acertado el título original de Dead, por cuanto The Dead, los muertos, es un relato, es un cuento, incluido en la antología de James Joyce titulada Dublineses. La película está centrada en una cena, en una de las cenas más importantes que se pueden celebrar en la Verde Erin, en Irlanda, la cena del día de la Epifanía. Vamos, lo que para nosotros es el día de los Reyes Magos, si solo fuera una cena lo que concurre a esa mesa. Hablábamos de comedia sofisticada con don George Cukor en esa cena a las 8. Bueno, pues aquí podríamos hablar de la sofisticación hecha drama. La lástima es que John Huston se muriese poco después, porque la película anunciaba un futuro más que prometedor para el bueno de John Huston. Que no lo olvidemos, venía de realizar 2 años antes otra auténtica maravilla, El honor de los Prizzi. Película, por cierto, que tampoco pudo ver estrenada el señor Huston, por cuanto tan solo 5 días antes de su estreno en Irlanda, John Huston falleció. Y ahí tenemos a don John Huston dirigiendo en la que puede que sea la mejor interpretación de su hija, Nepotismo al poder, Angélica Huston. Una película sombría, pero también una película al mismo tiempo bellísima, con una fotografía de las que quita el hipo. Una ambientación, la película es británica, de las que solo saben hacer los ingleses. Esas ambientaciones que pareciera que preparan hasta con una venda en los ojos. Lo malo es que aquel año fue el año del último emperador. Y hombre, así vista la cosa con el tiempo, chirría un poquito. Que John Huston solo tuviese 2 nominaciones por su película y que el último emperador ganase las 9 estatuillas a las cuales estaba nominado. El efecto arrastre, a veces, la mayoría de las ocasiones, causa estragos. Compensemos escuchando durante unos segundos a don Johann Sebastian Bach. Gracias, señor Bach. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Viendo Cine, en el cual nos hemos dado un buen festín, un gran festín. Hemos hablado de todas esas películas partiendo de La Última Cena, del tal Jesucristo, en las cuales hubiese agapes, festines, banquetes que sucedían de noche. Aunque en algunas partes del mundo las noches son tardes. Ya se sabe que aquí una cena se puede desarrollar incluso en la medianoche. Y hemos visto como el buen yantar a veces, en ocasiones, va acompañado de conflictos, va acompañado de algún que otro asesinato y va acompañado de ciertos otros placeres mundanos.
esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces, no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. ¿En cuántas de las películas que hemos nombrado hoy se incluía el plátano como postre? Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de ¡que llueva cine! ¡Par 10!